Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar la primera parte de la historia de Serp. Serp es un territorio de mi mundo ficticio aún al cual le he dedicado una burrada de vídeos. Como dice el título, hay una primera parte que hay que ver si queréis entender este vídeo. Este estará dividido en dos partes: la explicación de cómo los Serp llegaron a la batalla Bellota-Sudesa y qué hicieron a posteriori. Así que sin más dilatación, a saco paco. En la anterior parte nos quedamos en que los Bellota y los Sud se verían inmiscuidos en una batalla sanguinaria y que cuando ambos ejércitos estuvieron a punto de rendirse, apareció un grupo entero de Serps armados con katanas sudesas, listo para acabar con ellos. Ahora, ¿cómo hemos llegado a ello? Para eso nos remontamos al año 9012, cuando Vila cayó a manos de Bellota. Los Senin, los piratas que habitaban en Nikachti, principalmente vieron la pérdida del poder de los anteriores gobernantes Serp como una bendición para saquear más que antes a sus ricos conquistadores. Llegaron incluso a no ser un símbolo de rebeldía para los Serp, sino de libertad y esperanza, por lo que el número de Senin operativos se triplicó y esta nueva corriente Senin también se extendió a Nekatstitchkol, Lakum, Yoogdey y Yik, cosa que impulsó al pueblo Bellota y Sud a ser más estrictos con sus políticas discriminatorias hacia los Serp. Los Bellota, incluso, llegaron a proponer un plan de exterminio Serp para poco después de que empezara su guerra con Sud. Estas grandes represiones impidieron a los Senin crecer en poder, por lo que sus efectivos se redujeron a un cuarto de lo que eran antes de la conquista, menguando la competencia, y algunos grupos Senin se tornaron en más poderosos que nobles de la antigua Serp. En una ocasión, en el año 9072, 60 años tras la conquista, un grupo de Senin atacó a un barco comercial Bellota. Los grupos Senin más poderosos se podían permitir embarcaciones para atracar puertos y otros navíos. No obstante, este sería especial, el germen para un cambio en su historia. El capitán de ese barco, Hashim Sul, le prometió al líder Senin, Lalai Lameru, que si le dejaba le ayudaría a liderar una rebelión contra los Bellota y los Sudes. Este hombre, aparte de un comerciante, era un político del imperio Bellota, algo polémico por sus ideas anticolonialistas. Esto ninguno de los Serp podía saberlo, pero le dejaron partir cuando dejó a su propio hijo Kalai Sul como rehén hasta que volviese. Un año después de ese encuentro, Hashim Sul pidió la construcción de un fuerte en la costa este de Nikachti, en territorio Bellota, para vivir. Por los días supervisaba su construcción y empezaba negocios en el propio archipiélago mediante sus tierras en las que cultivaba, y por las noches se encontraba con el grupo Senin de Lalai Lameru para organizar su revuelta, reencontrándose con su hijo, quien, pese a compartir sus ideales, le guardaría rencor por el resto de su vida por otorgarlo de rehén. Igualmente se entrenó marcialmente con los Senin, aprendió 3 idiomas Serp, adoptó su religión y se casó con una Serp, la Asum. Algunos grupos Senin, al cabo de un tiempo, con sus respectivos líderes, se unieron a su causa. No obstante, otros enemigos de quienes se unieron a Hashim y desinformados de su labor, atacaron el fuerte en un asedio de 7 días. A causa de esto, Hashim envió un murciélago entrenado para volar a los campamentos Senin. Al llegar, estos grupos supieron que era un mensaje de Hashim de socorro. Esa rata alada solo vivía en Rushaki, no en Serp. Así pues, estos ejércitos se desplazaron por las planicies, alejadas de las poblaciones Bellota y Sud para no levantar sospechas, solo de noche. En tiempo récord llegaron al lugar y a las afueras de los terrenos de Hashim se dio la batalla clandestina, en la que ganó el bando de Hashim pese a perder bastantes efectivos. Es a causa de esto último que, aprovechando su fortuna, mandó a estos grupos Senin a Yik, Lagum, Nekatstitchkol y Yoogdey para reclutar a más grupos Senin. Todo esto desembarcando en playas desiertas y cruzando territorios inexplorados por los extranjeros, por lo que aparte de algún campesino que veía escondidas a un grupo de Senin avanzando, no levantaron demasiadas sospechas. Al mismo tiempo aprovecharon una espesa niebla que atravesó el archipiélago el invierno, en el que la mayoría de barcos volvieron a Nikachti, repletos de efectivos Senin de otras islas para no ser percibidos. No hablaban la misma lengua, por lo que desarrollaron una auxiliar, un pidgin por el cual entenderse todos. Al fin y al cabo provenían de un idioma en común, por lo que incluso sin esta podían entenderse algunas lenguas, entre ellas el Serp estándar. Se reunieron todos los clanes, y Hashim les dijo que debían saquear toda aldea pequeña Sud de Bellota para obtener armamento. Esto fue así a lo largo de ese periodo, y a posteriori se culparía a Hashim históricamente, ya que muchos de estos saqueos terminaban en asesinatos innecesarios, abusos, si sabéis a lo que me refiero, YouTube no me deja decir la palabra en sí, y demás calamidades. Hashim se ganó el respeto de la aristocracia Bellota Serp por sus aparentes grandes dotes de negociación con los Serp, quienes tenían grandes campamentos rodeando sus territorios sin ser atacado.
Hajim afirmaba haber hecho pactos beneficiosos para ambos costados, y así no ser atacado. Pero a la hora de preguntarle cómo, este respondía siempre con evasivas, por lo que se abrió una investigación para saberlo, liderado por el general Vizir Nagula. Hajim, conocedor de esto vía espías, apresuró el contraataque de Serp a los invasores. Este ya había comandado a los grupos Senin a atracar puestos militares Bellota y Sud para robar armamento por todo el archipiélago. Para mejorar su organización por territorio, convocó a amigos suyos comerciantes que simpatizaban con él y con los Serp. Sergio Ibáñez de Martillos del Imperio Humano para controlar Yik, Jezak Doma de Bellota para controlar Lagum, Elenen Sumel de Sud para controlar Nekastidjkol. Elenen Sumel sería quien más complicaciones tendría para comunicarse con el resto de centros del archipiélago, ya que estaba en territorio Sud, quien ya tenía a tener tensiones en la Serp Bellota, por lo que el hijo de Hajim, Kalai Sul, le ayudaría a gestionar los saqueos. Antes de que supuestamente la investigación de Hashim se hiciese pública, cuando supuestamente Hashim tendría que saber de esto, logró ser ascendido en la asamblea Bellota de Serp. Este convenció a sus amigos más influyentes para hablar con el militar Bellota encargado de Serp de reclamar Isino. Estos pronto lo lograron, pero aparentemente Sud había hecho lo mismo al mismo tiempo, parte del plan de Hashim. De nuevo, utilizando a Elenen Sumel para convencer directamente al gerente de Serp para los Sud. Este no era comerciante, sino político directamente, y uno de alto estatus, por lo que no le costó convencer a su gerente. Ambos estuvieron presentes en la reunión que se dio en Isino entre Bellota y Sud para la negociación de su frontera de ultramar. Ambos hicieron todo lo posible para meter tensión en la reunión, cosa que se logró, iniciando la guerra de Serp, la que llevaría a la batalla en la que los Senin iniciarían su descolonización. Vale, ya sabéis cómo estos Serp llegaron ahí en ese momento con ese armamento. Ahora hablemos del resultado de la batalla y de lo que aconteció más allá. Como era de esperar, ganaron. Sud y Bellota suministraron alrededor de la mitad de sus efectivos a Serp, y Bellota puso en busca y captura a Hajim, pero este desapareció. Todos los efectivos Senin de Hajim y mercenarios del sudeste de la cabeza de Baka fueron a Tirocho, la isla de Sud. Cuando los soldados Bellota y Sud llegaron a Serp, no pudieron luchar contra ningún ejército porque no había. La población Serp, en cambio, opondría bastante resistencia con sus Senin, y poco o nada se sabía del paradero de sus poblados ya que eran nómadas, por lo que aparte de alguna que otra escaramuza por parte de Sud, no les hicieron nada, ya que sería un desperdicio de recursos. En Tirocho, Hajim amenazó al gobierno de Sud de atacar la fértil y bien posicionada geoestratégicamente isla hasta que ellos no se deshagan de Serp. Estos intentaron enviar las tropas que tenían en Serp y un 25% de lo que tenía en Sud. Pero de nuevo, todo el ejército Senin se dirigió a la capital de Sud, Duna, para cuando llegaron, por lo que, de nuevo, hubo una gigantesca cantidad de recursos tirados a la basura para luchar un ejército que no estaba. En Duna, el ejército Senin hizo un asedio. La ciudad era pequeña y tenía que contener a más de 2.500 soldados. 1.000 ya habían muerto por el frío en el camino y por las batallas, pero seguían siendo un gran oponente. Para sustentarse, pequeños ejércitos atacaban poblados costeros en donde, de nuevo, ocurrían asesinatos, abusos, de nuevo no puedo decir la palabra en YouTube, y demás monstruosidades. El rey de Sud, amenazado, desistió y en el mismo castillo real negociaron. El territorio Sud de Serp pasaría a ser gobernado con total independencia. Por otro lado, Hajim pagaría en compensación 20.000 boleares, la moneda de Sud. Con la noticia, se estableció como capital de la refundada Serp Bebidalnay. Ahí se dio la era de la deshibernización, iniciando con un nuevo calendario. Kalai y Elenen se encargaron de la administración de la Confederación de Baliala. Una grandísima cantidad de grupos Senin se prestaron servicio militar en pos de evitar invasiones de la militarizada Baliala de Bellota. Así pues, se hizo un frente de guerra que impediría el avance de la nación colonizadora, el cual apenas se movió en casi todo el conflicto. El viaje de Sud a Baliala, Hajim, ya de avanzada edad, murió por una enfermedad que azotó al navío al que iba, venidero de Sud. Así pues, Lalaira Amaru, su mejor amigo en Serp, sería a cargo del gobierno del archipiélago, y en unos 2 meses de viaje en mar y en tierra llegó a Bebidalnay, en donde se estableció en el trono de la Confederación de Baliala. A Kalai y a Elenen les ofreció el título de mano izquierda y mano derecha, sus 2 consejeros. Ya con la parte más poderosa del ejército en el archipiélago, los Serp empezaron a ganar ventaja a Bellota. Para compensar eso, los colonizadores mandaron otra gran parte de su ejército a Serp, quedándose el 75% de este en el archipiélago. La guerra no parecía terminar. No obstante, en medio del conflicto, el Imperio Santo y el Reino de Nuevo conquistó Bellota. Para ser un mago uno debe ingerir el mineral extraterrita o heredar el poder de otro mago. El tema es que Malcravel ingirió 2 piedras de extraterrita, por lo que, convencido de que todas las religiones de Laur eran falsas, formó su propio panteón.
Escogió un individuo distinto por cada especie civilizada no humana y les ofreció poder casi tan divino como el suyo. Así pues instauró un imperio, el Santo. Si se hacía con Bellota, se hacía también con Valiala. A causa de esto, todas las tropas Bellota fueron retiradas de Valiala, y en ese tiempo los Serb conquistaron el norte de Nekatsti, Yik, Lagum y Yogdey. El Imperio Santo tenía planeado hacerse de nuevo con Serb. No obstante, Macrabel murió en circunstancias misteriosas poco después de su victoria sobre Bellota, por lo que se disputó la herencia del poder del imperio, generando una guerra fría civil y dividiendo al territorio en dos: el Imperio Santomano, presidido por Huva-Rituin, y el Imperio Santo-Gasha, presidido por Filomena. En la separación territorial del imperio, de nuevo, hubo una disputa por saber cuál de los dos tenía el derecho de hacerse con Valiala, cosa que llevó a una guerra armada real. Y claro, si en los tiempos de batalla peleaban aparte de los humanos con los mejores equipos bélicos, semidioses, las consecuencias fueron terribles para ambos imperios, por lo que cada semidios, también llamado escogido, abandonaron el liderazgo y se esparcieron por todo el Aon. El Imperio Santomano sería el legado del rey Itirmoboca, ahora llamado Reino de Menoca, y el Imperio Santo Gasha sería ahora presidido por Vilakabir, ahora llamado Imperio Liku. A causa de la crisis de la posguerra, ambas naciones firmaron un acuerdo de paz entre ellas dos y al mismo tiempo invitaron al rey de Valiala, Nusalalail, de ese momento a hacer otro acuerdo de paz, dejándoles en total libertad y fundando la Unión del Amanecer, en donde las tres naciones se protegerían unas a otras militarmente. Tras las conquistas, las lenguas, culturas e idiomas relativamente importantes del archipiélago regresaron. No obstante, se tomaron algunos aspectos tecnológicos que trajeron los Bellota y los Sudes. De los Bellota se tomaron sus ropajes como inspiración, tal y como la arquitectura de los poblados, más rígidas que las cabañas pero más fáciles de hacer que las chozas de roca. Los Sudes, en cambio, dejaron como legado al arte de la katana y de la forja de metales y ciertos aspectos de su filosofía que se basaban en el sacrificio, la perseverancia y en el no decir nada menos interesante que el silencio como métodos de vida. En este tiempo de guerra, en Susaki, con un temor constante que los semidioses atacaran sus tierras sin nada que hacer, aparte de prepararse militarmente con toda la tecnología que pudieron, se decidió que Valiala debía estar dividida en 34 dominaciones, cada una presidida por los descendientes de cada uno de los líderes de los grupos Senin, ahora casas reales. Cada una de estas dominaciones tendría su propio pacto de sangre dominantes, o sea, constituciones regionales, con sus propias leyes, mucho más susceptibles a cambios. No obstante, todas debían regirse por el pacto de sangre total, el cual solo se podía cambiar si mediante votaciones la mayoría absoluta de casas aceptaba. Y sí, estas se firmaban mediante pactos de sangre de verdad. Durante estos 30 años en los que no se sabría el destino de Serp, hubo un estado marcial constante en donde el rey de Serp real, Lalair Amaru, y luego Nusalalail, fueron delegados a un segundo plano, en donde Kalai, luego su sucesor Kalai II, gobernaron Valiala junto a sus dos manos. Cuando se supo que no pasaría en peligro en un largo tiempo, se cambió de sucesor. En esta ocasión, como dictaminaba el pacto de sangre total, a menos que se esté en un estado marcial, el poder se heredará de la casa y cuyo representante se pueda batir en duelo pacífico con los demás, en bebida al Nai. Durante 5 jornadas se harán peleas descalificatorias hasta que el que gane será el rey de la Confederación de Valiala durante todo lo que le quede de vida o hasta su abdicación. Pese a esto, Kalai II, de casa Byo-Tae, quiso que su hijo, Hashim II, gobernase fuese como fuese, por lo que quemó las arenas públicas en las que estos duelos se libraban, matando a los candidatos Itril Isosesi, Dorotman y Seltamiki. Sus 3 casas, Isosesi, comandada por el hermano de Idril, Isosesi II, Isosesi, Odman, comandado por Sal de Odman, hermano de Dor, y Miki, comandado por Gadar Esuam, padre de Selta, liberarían un golpe de estado contra Kalai. Las casas Moain, Sparrak, Troigi y Sude a ellos se unieron. De la parte del rey estaban la casa Kauro, Doko, Dakash, Chapit, Digay, Karanta y Byotae Nekatsti. Las demás casas se mantuvieron en una posición neutral a la espera del resultado, 7 familias contra 8. En este golpe de estado se inició la era de la desesperanza. Kalai II les pidió a Menoca y a Liku que les ayudase, pero estos, aparte de que apenas estaban recuperando de sus crisis a causa de la Guerra Civil Santa, condenaron sus actos, pero no acudieron al bando de los golpistas porque no querían tensiones en el rey a futuro si es que ganaba. A raíz de esto se firmó la ley que decía que, en caso de guerra civil, ningún país de la Unión del Amanecer ayudará a ningún bando en ninguna guerra civil que pueda haber, ley que firmaron Menoca y Liku sin tener en cuenta el archipiélago, cosa que haría que la Confederación de Valiala se fuese de la Unión al verla inútil pese a mantener la amistad con Menoca y Liku. El bando de los golpistas iba perdiendo.
No tenían el armamento con el que contaba el rey, que había estado recopilando tantos años para una guerra contra dioses que jamás se dio. No obstante, Tichocio se había separado de Sud. De este modo, buscando aliados cercanos, ofrecieron su milicia al bando de los golpistas. Les pasaron armamento que consiguieron del imperio Canoquias y de Kashani, con quienes habían estado comerciando en su breve existencia como estado independiente. Las fuerzas al fin estaban igualadas. La casa Takatana se unió al bando golpista y la casa Chapit pasó de estar de parte del rey a apoyar a los golpistas. Kalai II, pues, pidió un alto a las armas y pidió una reunión en Ishino como antes era costumbre. Ahí se rindió, pero pidió a cambio que su casa pudiese seguir siendo candidata para posibles futuras herencias de territorio, y pidió una indemnización de 15.000 amaneceres, la moneda de la Unión del Amanecer. Esto se cumplió, se dio el primer combate entre castas y ganó Isun Robra. Un grupo independiente político llegó a opinar que todos los problemas que había en Valalia se daban a los caprichos de las casas. Querían un único rey con ideas centralistas, tal y como ocurrió en los 8.000 años de paz que hubo en Serp, por lo que iniciaron manifestaciones y quejas al rey, pero caso omiso se les hizo. Isun Robra, en un momento dado de su carrera como rey, quiso establecer el Pacto de Sangre Total del 63 para establecer una lengua franco-oficial, una única religión, una moneda nueva y la posibilidad de que las casas puedan tener guerras entre ellas sin que el rey tenga que inmiscuirse necesariamente. Así pues, se reunieron todos en Ishino para hacer la votación. Uno de los que este grupo centralista, como se llamaba, infectó la comida de Kis Duo X Duko para que le diese la viruela del fango. Esta se contagia mediante fluidos y mediante el pacto de sangre, que el prisionero intuido para realizarse se ha de abrir una incisión en la palma de la mano y así dársela y unirse para unir un pacto, todos los líderes de las casas caerían enfermos y muertos para así instaurar a un único rey. Todos murieron poco más de una luna por la misma enfermedad. Hashim II se autoproclamó rey sin combate de nuevo. Usó del pretexto de que como una gran parte de los herederos de esas familias aún eran tan solo niños, debía ser él quien tomase el trono. Las casas Kauro, Doko, Dakal, Robra, Dirir, Digay, Karanta y Biota en Kachti estuvieron de acuerdo, pero los demás no. No obstante, solo las casas Isosesi, Yema y Otman mandaron a sus representantes correspondientes a ver al rey para negociar, quien mandó la orden de asesinarles a los tres: Danar Isosesi Otman, Inut Yema Robra y Etora Otman Yema. A raíz de esto, las casas en contra del rey que tenían como representante a niños, Moen, Senimin, Yema, Litsi y Alru, se unieron al bando del rey. Las demás casas, Otman, Isosesi, Duo X, Miki, Doko, Dakal, Sparrak, Takatana, Troige, Chapit, Digay, Lalail, Leyail, Tlinau, Lal, Chase, Karanta, Sude, Imperioe, Chore, Lil y Bornir, joder con los putos nombrecitos, fueron en su contra. A raíz de esta superioridad numérica, el rey se detuvo y, como garantía de que no intentaría algo parecido a futuro, puso como representante de su casa a su hijo adolescente Tarona. En esta ocasión, pagó 30.000 serps de indemnización. Se hicieron de nuevo los combates de las arenas y ganó Sulline la Ashlalai. Otro miembro de los centralistas, no obstante, le asesinó en una emboscada mientras cazaba, por lo que de nuevo tuvieron que hacer un combate en las arenas. En esta ocasión, ganó Daño Karanta. A raíz de esta serie de asesinatos por parte de los centralistas se aumentó la Guardia Real. Esto no le salvaría de sufrir 2 intentos de asesinatos, uno en Bebidalnai y otro en Porquia, por lo que sufrió de alta paranoia que le llevó a pedirles impuestos extraopcionales a las casas como muestra de lealtad. La casa Isosesi derivó en la casa Kokitikan a causa de que uno de sus integrantes, Kokitik II Isosesi Otman, se negó a esto. Como la casa Isosesi ahora le odiaba, clavó su estandarte en Yogdei, ocupando el territorio de Biota, Duoikis y Miki con su permiso, quienes también se opusieron a estos impuestos y quienes establecerían una unión militar y comercial. Esto hizo que esta nueva casa, la más rica del archipiélago, fuese repudiada por el resto de casas fuera de Yogdei. Pocos años después, Isosesi II Otman Isosesi, su hermanastro, quien se hizo con el control de la casa Isosesi, mandó sus tropas a sus costas y la amenazó con una batalla costera si no negociaba. Este, con los años, había adquirido una constitución fuerte y vistió los ropajes de militares Sud. Ambos negociaron durante horas con ambos ejércitos a sus espaldas, y finalmente Isosesi se fue sin derramar sangre en tierra. Se declaró un bloqueo comercial entre ambos bandos para evitar un conflicto armado. Los centralistas pidieron una reunión con Kokitikan. Querían que, aliándose con las casas que estuviesen a su favor y otras de Sud y Susaki, conquistase Serp y así hacerse con el archipiélago. Para tener una mejor fama para las demás casas, les ejecutó públicamente y les declaró la guerra a los centralistas, cosa que mejoró levemente su imagen. Poco después sería asesinado por un centralista, siendo sucedido por su hijo Daiman Kokitikan Imperioe. Poco a poco grupos piratas empezaron a formarse.
Con tantas crisis el crimen era la única manera de sobrevivir. Los Senin como organizaciones criminales renacieron, a quienes de nuevo se les romantizó aún más, tanto por parte de los centralistas que estaban en contra de los gobiernos del momento y de algunos filósofos que estaban en contra de que las casas serp y nacientes de otras Senin no les dejasen vivir, los seninistas. A estas alturas, Serp se convirtió en un país altamente rico. Estaba en una posición geoestratégica perfecta para que los navíos de casi todas sus aquí pasasen por él, enriqueciéndose de los impuestos. Su larguísima historia fue objeto de interés para historiadores y antropólogos que solían visitar el lugar, por lo que el turismo fue otro pilar de su economía pese a su mal clima. Tenían una gran producción de pescados típicos de Serp que por su exotismo se vendió a precio de oro en el continente. A este periodo se le llamaría la Edad de Oro, en donde Serp se volvió en un referente cultural y filosófico de gran calibre. Solo era cuestión de tiempo que Dañó, el rey de Baliala, muriese de vejez. Durante 2 semanas no habría un regente claro para Serp, en el tiempo en el que los candidatos se movilizaban a las arenas, se hacían los 5 días de combate y el papeleo para instaurar al nuevo rey. Es así que, a sabiendas de esto, el imperio Tupachotl atacó los puertos occidentales de Baliala, Vila e Isino. A sabiendas de que el rey estaba moribundo y de que las casas se quedarían sin representantes, se acercaron con antelación a las costas sin llegar a ser percibidos, y aprovecharon este pequeño periodo de inestabilidad para atacar. Isino no ofreció resistencia al no tener, y ningún representante de mayoría de edad al cargo. Pero Vila, gobernado por la casa Chapit, en ese momento por Oomun, estaba custodiada por su hermana belliza Balaya. Literalmente lo único que le impedía ser candidata como reina era ser mujer. Era más fuerte que él, más inteligente que él e incluso más bella que él, lo cual le permitió hacer una defensa casi impecable. Los Udes concebían a los Serp como salvajes, por lo que no se esperaron que atacasen con armamento del otro extremo de Susaki, uno famoso por su uso de la pólvora. Isino, en cambio, logró ser conquistada y su avance hacia el sur empezó. Pasaron por Dikei, Droige, Laltai y finalmente a las arenas de Bebidalnai, en territorio de Alru. Con lo que no contaban los Udes era que como gran parte de los ejércitos de las distintas casas se habían congregado en la misma ciudad, su defensa por número fue absurda. Los pocos Udes supervivientes a la batalla huyeron por el mismo camino que hicieron. Muchos, a causa de estar debilitados y por no poder defenderse de la serie de emboscadas que sufrirían por el camino, llegaron pocos a los vascos desembarcando en la tomada Isino, la cual estaba siendo asediada. Muy pocos llegaron a los últimos 3 barcos que fueron necesarios tomar para ir de regreso a su hogar. Por el camino fueron interceptados por un navío militar Tichocho, quienes, sabiendo la ofensa que se les había hecho a sus aliados, tumbaron 2 de los 3 barcos, solo llegando uno con la mitad de tripulantes que podía contener. El nuevo rey de Serp sería Osirko Kitikan-Yekan. Este enviaría tropas a Tupachotl para tomarla. No obstante, una gran tormenta hundió su flota. Serp y Tichocho le hicieron un bloqueo comercial a Tupachotl. Este, pues, tras un año de hambruna, pidió una reunión para solventar este tema, por lo que en Duna se firmó el Tratado de Duna, en donde Tupachotl pagaba de indemnización a Baliala 30.000 serps y a Tichocho 10.000 a cambio de que se le levantase el bloqueo comercial al imperio Tupachotl. El imperio Tupachotl vio esto como una ofensa a su nación, por lo que antes siquiera de que Osir pudiese tomar un barco, en Sud le mataron. De nuevo tuvieron que hacer una arena en Bebidalnai. A partir de ese momento, solo una escolta acompañaría a los representantes de las casas. Se abstuvieron de hacer pomposos desfiles por miedo que algo semejante a la guerra de Tupachotl volviese a suceder. En esta ocasión, Hecolitzla ganó, quien mandó reconstruir Taret y fundó los 5 ministerios culturales. Es que cada isla de Serp había adquirido una cultura diferente con los años, por lo que estas fueron protegidas. Se dieron quejas para que hubiese un ministerio nuevo para el norte de Nekatsti, con una cultura distinta a la del sur, pero caso omiso se hizo a esto. Con este nuevo cliente comercial, Tupachotl, y con la institucionalidad de las culturas, facilitando el descubrimiento de estas para los turistas cultos mediante bibliotecas, universidades y los primeros museos, 2 conceptos tomados de la cabeza de vaca, su economía subió aún más mediante los impuestos de comercio y turismo. No obstante, el pez empezó a escasear en sus puertos, por lo que se tuvo que regular su pesca. El hijo de Tlosil Losikan, heredero de la jovencísima casa Losikan, nacida de una familia burguesa, Aslar Losikan, heredó el puerto de representante de la casa. No obstante, Yekayekan pensaba que él debía gobernar, ya que era él el más fuerte físicamente de los 2 pese a ser menor, por lo que en caso de arenas él debía ser candidato. Nadie en su familia le tomó en consideración, por lo que fundó su propia casa, la casa Yekan. Los Losikan no les reconocieron geográficamente, por lo que los Yekan iniciaron una guerra contra ellos. En la misma isla, Lagum, la casa Otman estaría a favor de los Losikan y la casa Yema y Robra a favor de los Yekan.
Por si no fuese poco, los Kokitika también se unieron a ellos, cosa que también inmiscuía a las casas Duo-X, Biota y Miki. Por otro lado, a causa de diversos beneficios que pudiesen ver, las casas Kauro, Isosesi y Doko fueron a favor de los Losikan, por lo que la guerra, que tomó las estepas del Lagoon como campo de batalla, fue sangrienta. Finalmente, los Yekan, debilitados, pidieron a los Losikan un alto a las armas e hicieron negociaciones en Nolin, en donde los Losikan reconocían la soberanía de los Yekan y los Yekan igual. Aparte, pagarían 13.000 serps de indemnización. Heko, viendo el avance que tendría el Imperio Humano, quiso negociar con ellos, por lo que fue la ciudad de Wasayama en la provincia de Kanō, del Imperio Humano de Occidente, gobernado por Ernest III. Más información en el vídeo de aquí arriba. Ahí, Heko le prometió vasallaje, si es que no intentaba conquistarle. Quería ser una nación satélite para él y evitarse problemas. Ernest III aceptó y pronto estalló la guerra del Rey Azul, por lo que este le pidió a Heko que enviase a hombres y armamento al Imperio Humano. Este obedeció, pero provocó la crisis de hombres de Serp tras la guerra, la cual ganaron, pero la cual dejó a bastantes familias sin padres. Como eran los hombres quienes iban a trabajar, empezó la crisis, la hambruna y la peste. Para frenar esto, Heko instó a las mujeres a trabajar como los hombres, cosa que lo único que hizo fue bajar el número de muertos, pero no frenarlos por completo. Muchas mujeres debían quedarse con sus hijos en casa. A lo largo de las décadas, esto provocó un grave problema de natalidad, por lo que legalizó los matrimonios poligámicos e instó a hombres de otros lugares que no fuesen Valiala a venir a traer descendencia al país. Esto tampoco sirvió de demasiado. Acabó muriendo poco después y tras una arena salió invicto sin el segundo Kauro Moen, quien organizó matrimonios entre la nobleza Valiala con la de Tichocho, Tupachotl y de paso fortaleciendo lazos con el Imperio Humano, Payat y Gashani para dar ejemplo a sus ciudadanos. El Imperio Humano cuestionó la lealtad de Serp al tomar como referente a gente de Payat y Gashani en su plan de natalidad, ya que eran futuras conquistas humanas, por lo que acusó a Valiala de salvarlos del imperio. Así pues, se reunieron en la ciudad de Wasayama de nuevo para discutirlo, y tras horas de interrogatorio por parte de Ernest III, logra mantener su status quo con una serie de avisos y con una indemnización de 2.000 beniláceres. Al mismo tiempo, el rey de Dichocho, Takao II, también cuestionó la lealtad de Valiala por hacer negocios con Tupachotl, por lo que de nuevo, sin el segundo y Takao II tuvieron que negociar en la capital de Puerto Tichocho, en donde de nuevo, con sus dotes de negociador, logró salirse con la suya con un aviso. Tupachotl, en cambio, comprendiendo que Valiala estaba en crisis y en tensión, le ofreció armamento para fortalecer sus amistades. Al volver a su nación, Sin el segundo le subió los sueldos a quienes se hicieron granjeros, cosa que mejoró la agricultura, y con los años el problema de la natalidad se mitigaría. Finalmente, Sin el segundo moriría, y tras una nueva arena, Berkadikei Muñoz se hizo con el poder. Intentó instaurar el bónico como la lengua franca, pero sus dos manos, recordemos que es un puesto, se lo desaconsejaron. Era aún muy joven, pero pese a sus 14 años era bravo. En cambio, abrió un sexto ministerio de cultura para la cultura del norte de Casti, tal y como habían estado pidiendo durante tanto tiempo, cosa que de nuevo desaconsejaron sus manos. Harto de ellas, les despojó de sus poderes. Tras esta humillación, la mano izquierda, Fukiik, intentó asesinarle. No obstante, solo le dejó en un estado vegetativo, por lo que, destituido sus poderes reales por su invalidez, se volvió a convocar otra arena, en donde ganó Menhir Othman Losikan. La mano izquierda de Berka y la nueva mano derecha, ya que la anterior la colgaron, esperaron que Menhir, mucho más mayor y maduro que Berka, estuviese de acuerdo con que ellos la aconsejasen, pero Menhir fundó un consejo en el que 5 representantes de su elección le aconsejarían de sus decisiones, reformulando un nuevo sistema de consejería. Es así que su supuesta mano izquierda intentó matarle, pero no lo logró. Subió los impuestos y aumentó las milicias, quitándoles restricciones de lo que se podía hacer con el pueblo, por lo que la violencia centinela subió junto con las protestas de un reinado tan desigual. Ahí se instauró la era dictatorial. Menhir anuló el pacto del 68 y demolió las arenas. Las casas ahora fungirían como familias nobles, sin influencia política. Sus amigos le desaconsejaron todo eso, así que los mandó a ejecutar en público. Tichocho cortó su relación amistosa con Valiala, ya que no estaba de acuerdo con ese régimen. Tupachotl, en cambio, se alió con Menhir. Casó a la emperatriz Uroqa Duna con Menhir Othman Losikan, con quien tuvo a 2 mellizos, Asir Othman Uroqa, su heredero, y Tansi II Othman Uroqa. Al cabo de unos años, Asir tomaría el poder. Este mandaría a ayudar militar al Imperio Humano en la primera guerra de la independencia en Habana. Esta vez racionó a sus tropas y no hubo ni crisis laboral, ni militar, ni de natalidad, ni poblacional.
En el próximo y último vídeo de esta serie veremos cómo transcurre esta era dictatorial y cómo viven la modernización. Como siempre digo al hablar de la UN, no me explayaré en el periodo espacial ya que no es el enfoque que le quiero dar a este mundo. Anlail.